Muy buenas tardes, bienvenidos a todos nuevamente a Casa de América. Continuamos la Semana de Autor dedicada al escritor cubano Leonardo Padura. Llegamos al Ecuador de esta Semana de Autor y lo hacemos con una mesa redonda en la que vamos a hablar de visiones de Cuba, la novela de mi vida, las 4 estaciones, como polvo en el viento. En esta mesa tenemos el lujo de contar con René Clementine Lucien, profesora titular e investigadora en la Universidad de París, de la Sorbona, Mario Vizcaíno, que es periodista, y Juan Cerezo, director editorial de Tusquets Editores. Cuando quieras, Juan. Pues buenas tardes. La verdad es que muchísimas gracias por su asistencia y muchísimas gracias a Casa de América, a Ana María Rodríguez, a su equipo, a todos, por organizar esta semana estupenda en honor a uno de nuestros grandes escritores, que es Leonardo Padura. Para mí la verdad es que es una satisfacción enorme estar aquí y además acompañado por dos expertos en la obra de Leonardo que creo que van a complementar muy bien en lo que se ha ido diciendo en estas jornadas. Y quisiera simplemente dejar testimonio de mi experiencia con un autor como Leonardo desde la editorial Tusquets. La verdad es que lo de Leonardo con Tusquets es una historia de amor correspondida, es una historia de éxito también, es una historia de profunda satisfacción, porque hay que recordar que hace 28 años apareció su primera novela, Máscaras, en nuestro catálogo, y todo fue fruto de esas pequeñas historias que cuando pasa el tiempo y uno descubre el autor, el tipo de autor que tiene entre manos, pues siempre es bonito recordarlas, ¿no? Todo ocurrió muy cerca de aquí, en el Café Gijón, porque ahí se otorgó un premio, el premio Café Gijón, a un autor cubano desconocido con una novela además policíaca que transcurría en La Habana. Y tuvimos la suerte de que en ese jurado había dos amigas de Beatriz, Rosa Regás y Cristina Fernández Cubas. Y sobre todo fue Cristina Fernández Cubas la que no podía dejar de llamar a Beatriz de Moura, que es la fundadora y la directora editorial de Tusquets durante muchos años, para decirle, oye, hemos leído una novela y la hemos premiado y creemos que esa novela merece ser publicada en España. Bueno, la sorpresa nuestra fue que esa novela, en cuanto la leímos, en cuanto la leyó Beatriz, en cuanto el equipo editorial, yo estaba ya ahí entonces, tuvimos conocimiento de ella, supimos que, caramba, ¿cómo podía haber un escritor que estaba haciendo lo mismo que Vázquez Montalbán estaba haciendo con Barcelona y con España y con la transición, lo estaba haciendo con La Habana y con Cuba? Y lo estaba haciendo de una manera magistral, de una manera... en ese tiempo no sabíamos cómo iba a ser él, pero sí que sabíamos que tenía como mínimo una convicción y un conocimiento del género que estaba tratando muy superior a la media. Bueno, la sorpresa fue cuando supimos que esa novela en realidad era el proyecto de una tetralogía. Esa tetralogía era Las 4 estaciones, y que esa novela tuvo que vencer un prejuicio que nos parecía insalvable entonces, pero que no le dimos importancia porque pensamos, es tan buena que se va a defender, que es que su protagonista se llamaba Mario Conde. Como decía algún librero, Mario Conde, el bueno era este, el de Padura, el otro mejor, bueno, no opinar. Pero eran los años en que todavía ese otro Mario Conde, banquero y hombre de éxito, e incluso, bueno, doctorado honoris causa por universidades y el hombre de moda durante muchos años en España, parecía un poco casi un atrevimiento que un humilde policía habanero se llamara como él, y en cambio supimos que lo que tiene la ficción es un poder a largo plazo. Y creo que al final no nos equivocamos, porque el Mario Conde que todo el mundo recuerda con cariño, es el Mario, y que todo el mundo está esperando saber cosas de él, es el Mario Conde de Leonardo, no aquel otro que desde el punto de vista de una editorial parecía que nos iba a aguar la fiesta, ¿no? Eso por un lado. Y luego lo otro que sí que tengo que decir es que la sorpresa nuestra fue que teníamos un escritor que parecía desconocido, que parecía que iba a ser un modesto escritor de género, y novela a novela nos encontramos con que era un escritor que crecía de una manera absolutamente admirable, ¿no? Es decir, en fin, estoy hablando como editor, pero les hablo con la absoluta sinceridad de haber acompañado en parte esa trayectoria de un escritor que se ha ido haciendo grande novela a novela. Lo tengo que decir de entrada, porque parecía que el género policíaco era a lo que se iba a circunscribir, y era tal la originalidad, que la verdad es que fue un acierto, pero la sorpresa vendría cuando ese escritor no se conformaba con un género policíaco nada más, quería hacer novelas también mucho más ambiciosas. Y cuando digo ambiciosas es cuando de pronto
nos habló de la novela de mi vida como una novela que tenía ya muchos más ejes, muchas más historias, muchos más planos temporales e incluso mucho más trabajo con el lenguaje para hablar de algo que era profundamente cubano y a la vez profundamente universal, que era la figura del escritor que entiende a su país, entiende la maldición, el destino trágico de su país, justamente cuando lo ve desde fuera, ¿no? Cuando desde el exilio se da cuenta de muchas de las cosas que le unen, bueno, que critica de su país, pero que sin embargo le vinculan de una manera irremediable, ¿no? También nosotros en la tradición española teníamos a nuestros exiliados, evidentemente. Incluso teníamos una tradición que emparentaba con la de José María Heredia, que era protagonista de la novela de mi vida, que era las historias de los románticos que también se exiliaron en el siglo XIX en España por afrancesados o por gente que, en fin, que se opuso a Fernando VII. Imagínense qué lejos nos quedaba aquello. Bueno, pues él creaba de pronto una figura universal a partir de quizás el primero de los autores cubanos por excelencia. Y esa novela, les tengo que decir, que le discutimos, que yo y Beatriz también intervino para decirle hay cosas que nos gustaría a lo mejor hacer más entendibles para el lector no cubano. Esa novela, les tengo que decir que da la medida también de cómo ha funcionado la obra de Leonardo. Y es que nosotros pensamos que era una obra quizá muy local o una obra que iba a ser pequeña, a pesar de su ambición. Y sin embargo, lo maravilloso de haber seguido con un autor como Leonardo y de haber publicado sus obras es que de pronto tenía una función fundamental en su producción. Y en esa novela había un plano de la historia extraordinario, que era el plano del presente, que debatían como si fuera un espejo ese eterno problema que es el de los amigos que de alguna manera sufren en sus carnes el hecho de nos vamos, no nos vamos, cómo tratamos al que se ha ido, qué hacemos si nos quedamos, qué perdemos, qué pasa con nuestra vida si dejamos la patria, en términos de José María Heredia, cómo de ingrato es este país que no nos da oportunidades. Todas esas cuestiones, que enumero muy someramente, resulta que iban a ser capitales en la obra de Leonardo y ahí estaban apuntadas de una manera magistral. Y lo digo porque luego vino una historia parecida, que lo entendió muy bien nada menos que un cineasta francés, cuando le propuso rodar a partir de esa historia del presente, Regreso a Ítaca, que es una película que a mí me conmovió profundamente porque resumía en términos muy actuales uno de los conflictos que la novela de mi vida planteaba. Bueno, yo enseguida le dije a Leonardo que quería publicar ese guión en forma de novela porque me parecía que volvía a ser otra vez un corazón palpitante en su obra. Y la confirmación vino cuando después, años más tarde, no hace tanto, Leonardo me hablaba del otro proyecto en el que estaba embarcado, que iba a ser otra novela que dialogaba con estas historias, que iba a ser Como polvo en el viento. Y Como polvo en el viento daba la medida de cómo esa misma problemática, esa cuestión casi originaria de José María Heredia, perdonad si me estoy extendiendo, iba a ser al final fundamental en la vida de Leonardo y para los lectores de sus obras iba a ser capital para entender realmente el meollo de cómo se vive en Cuba y cómo se vive cuando tienes que dejar Cuba, ¿no? Bueno, pues hito a hito, yo creo que esa novela primera, que entendíamos de manera miope en Tusquets como quizás una novela local, se ha ido engrandeciendo. Y ahora yo no me duele decir que es otra de las obras maestras de Leonardo, porque el tiempo le ha dado la dimensión que no supimos ver como editores. Es que realmente ahí estaba algo medular que era propio, casi intrínseco de la cultura cubana y que él contó magníficamente, recreando a ese poeta fundacional de la literatura cubana y a la vez hablando del presente. Y ahí nos pasó una cosa también muy interesante, que luego nos confirmaría con otra novela que también es indiscutiblemente otra cumbre, que es El hombre que amaba a los perros. No toca hablar de él hoy, de ese libro, pero de pronto descubríamos que Leonardo no era ni mucho menos un autor de novelas policíacas, no, era mucho más. Es una enorme satisfacción descubrir que el propio Mario Conde, en lo que nos iba contando Leonardo, que nunca ha ocultado que era su alter ego, el propio Mario Conde era
a la vez casi una novela en curso, y Las Cuatro Estaciones era también el aperitivo de otras historias que iban a llegar. Otras historias que también nos hablan de su país y de su ciudad. Leonardo nunca ha ocultado, y creo que es magnífico, eso que es, no hay novela, y sobre todo si es novela policíaca, que no esté asociada a una ciudad. En realidad, las novelas policíacas acaban hablando del espíritu, de los olores, de los rincones, de los barrios de una ciudad como ningún otro género literario. Y Las Cuatro Estaciones en realidad estaban anunciando que Mario Conde iba a seguir contándonos cosas de La Habana y de Cuba, a la vez de una manera más ambiciosa, porque se coló en algún momento, creo que la neblina del ayer, después de Las Cuatro Estaciones, marcó otro pequeño hito, se colaba de pronto una perspectiva nueva, que es, digamos, el punto de fuga, la tercera dimensión, que es el valor, el contexto histórico de la ciudad y el contexto histórico de ese país que estábamos viendo casi en tiempo real, novela a novela, con Mario Conde, cómo se iba desmoronando. Y ahí aparecen entonces novelas como Herejes, o novelas como La transparencia del tiempo, o la última, la recientemente publicada, Personas decentes, donde, como él ya es un gran escritor y como sabe manejar muchos de los niveles que ofrece una novela, de pronto Leonardo se ha convertido en el escritor por antonomasia que nos está contando Cuba, la historia de Cuba y la historia de los cubanos, dentro y fuera de la isla. Y a la vez estamos aprendiendo con él la historia de tantas cosas que no sabíamos, de la ciudad y del país, porque sus novelas se leen con fruición como casos policíacos, pero nos ofrecen una perspectiva, esa tercera dimensión que les digo, ese punto extraordinario de dónde vienen los problemas. ¿Cuándo se jodió Perú?, ¿no?, que diría su admirado Vargas Llosa, porque él está también adoptando esa ambición maravillosa de la novela, que es una novela tiene que contar no solo nuestro presente, sino las raíces de nuestro presente, ¿no? Y sus novelas son ejemplos magníficos, ¿no? Claro, entonces de pronto un escritor que ya tiene varias obras maestras en su haber, ¿qué les voy a decir? Para un editor como yo, para Tusquets Editores, para todos los que trabajamos allá, que le queremos muchísimo, es un verdadero lujo, porque estamos viendo cómo ha crecido y estamos viendo cómo se está manteniendo y cómo sus novelas están dialogando y trazando de pronto lecturas de una obra en marcha. Eso es algo que ocurre muy pocas veces, ¿no? Porque no todo el mundo tiene el talento y no todo el mundo tiene la ambición, que son dos cosas parejas, ¿no? No todo el mundo sostiene. Yo sé que Leonardo ha dicho alguna vez, y aquí se lo confieso, podría hacer cada año una novela de Mario Conde. Podríamos hacer una novela, un caso, una intriga, y él mismo, la verdad es que tiene, yo creo, la honestidad de decir, no, tengo que hacer algo nuevo o algo que aporte, porque una novela como un caso, en fin, que se resuelve, o como un misterio que nos hace pasar buenos ratos, pero que se queda sin más en eso, a él ya le insatisface. Él ya sabe que un novelista tiene también su compromiso con los lectores, ¿no? Su compromiso con esa obra en marcha que me parece, en fin, que ahora está a una altura muy, muy, muy considerable. Pero para un poco rebajarles este discurso, también les tengo que decir que yo enseguida descubrí que Leonardo tenía importancia, porque en nuestra feria de Frankfurt, en el stand que cada año monta Tusquets, de pronto fue de los primeros autores de los que desaparecían las novelas. Entonces me di cuenta que Leonardo tenía lectores por muchos países. Supongo que muchos eran también cubanos, pero los primeros libros que robaban del stand de Tusquets en la feria de Frankfurt, ya en la segunda o tercera novela de Mario Conde, eran los de Leonardo Padura. Y ya hay una comunidad que nos viene a ver para comprar el último libro de Leonardo, como el único autor que físicamente necesitamos vender en la feria de Frankfurt, porque los demás, no sé, o los compran por Amazon o no tienen tanto interés. Pero Leonardo tiene ya digamos, una magnífica, bueno, un club de fans incondicional que pregunta por sus novedades. Eso también da idea, aunque sea esto es una pura anécdota, pero da idea de que él también se ha consolidado en su proyección internacional. Él también ha conseguido que sea un autor muy leído y muy respetado y con muchos fans en Francia y por supuesto también en Alemania, en Grecia, en Italia. Hemos conseguido traducciones también en Estados Unidos y ahí yo creo que sus novelas, que luego han dado origen, como vieron en la primera jornada, algunas adaptaciones cinematográficas, sus novelas se leen como, bueno, una invitación
a entender un país, a comprenderlo y también de alguna manera, a padecer con sus protagonistas, ¿no? A entender desde el punto de vista profundamente humano, que es lo que tiene Mario Conde y sus amigos, y es lo que tiene cada uno de sus personajes, cómo se vive eso, de alguna manera con la brillantez de un pasado, con cuestiones de las que sentirse orgulloso, y con el dolor de un presente y de un futuro cada vez, pues creo que menos, por supuesto, menos brillante y cada vez mucho más doloroso, más difícil, más complicado y también, bueno, muy pesimista, ¿no? Muy pesimista. Eso es lo que yo os quería decir desde mi punto de vista de editor. Pregúntenme luego lo que les interese, porque creo que ahora las dos personas que me acompañan van a contarle con más detalle y con más precisión aspectos de su obra que creo que estaremos deseando escuchar, ¿no? Solo tengo que decirles que René Clementine Lucian es doctora, como han dicho en la presentación, doctora en estudios románicos y es profesora titular de la Universidad de la Sorbonne, donde pertenece a un centro de investigación muy interesante que es el CRIMIC, el Centre de Recherche Multidisciplinaire sur le monde ibérique et iberoaméricain, y que ha escrito ensayos fascinantes sobre la obra de Leonardo. Escribió uno primero que era Resistance et Cubanité, Leonardo Padura y Eliseo Alberto. Publicó un estudio sobre José Martí, de la Cuba esclavista a nuestra América. Un estudio muy completo sobre la novela de mi vida, esta novela que yo les he trazado someramente como la vimos en la editorial, de Leonardo Padura. Y luego también ha escrito sobre autores, en fin, que forman parte de ese universo del mundo de Leonardo, como son Alejo Carpentier, José Martín, Virgilio Piñera, Reinaldo Arenas, Abilio Estevez, etcétera, etcétera. Es decir, que creo que es una magnífica especialista para que nos cuente cosas de ese mundo de Leonardo. Y luego les dejaré con Mario Vizcaíno, que es periodista, como nos han presentado, y que además creo que ha trabajado en La Habana, en la Agencia Internacional Prensa Latina, en la revista Alma Mater, en el Instituto Cubano de Cine, en la emisora Radio Progreso, etcétera, etcétera. Y que creo que nos puede aportar desde dentro cómo se lee a Leonardo y cómo se entiende su obra. Muchas gracias a los dos. Muchas gracias. Bueno, pues esa presentación se dio con mucho brillo, ¿no? ¿Ah, sí? ¿Tú crees? Sí, claro. Y yo creo que voy a repetir cosas que ya tienes dicho. Ah, vale. Sí, claro. Bueno, y primero quiero decir que me es gratísimo agradecerles a todos aquí presentes, la Casa de América, el director, a todos los organizadores, su invitación y esta deleitosa oportunidad que se me brinda de participar en esta semana dedicada al excelso escritor aquí presente, cubano, amigo mío desde hace 2 décadas, y cuya obra novelesca, periodística, ensayística y de guionista no ha dejado desde hace mucho tiempo, no solo de nutrir mi trabajo de investigadora, sino, ante todo, de proporcionarme, como tiene dicho, el placer de leer. Entonces, placer y orgullo se mezclan al compartir con ustedes este momento en que me toca aportar mi lectura acerca de visiones de Cuba. Bueno, entrando en materia, cabe decir que no me pareció nada más apropiado que conectar estas obras porque comparten puntos de convergencia, pero también cada una de estas novelas tiene su originalidad. Lo que quiero decir que, como en la obra de todo gran escritor, hay una intensa intratextualidad en la obra de Leonardo, o sea que hay ecos que se responden de una obra en otra, pero siempre con cada vez más ambición. El lector va descubriendo un universo que va con mucha complejidad desde el punto de vista formal y en cuanto a los contenidos que estructuran estas novelas. Yo diría que al insertarse en una forma de realismo social estructurante, cada una de estas novelas proporcionan visiones del conjunto de Cuba, lo cual viene corroborado por un comentario del mismo autor acerca de su propio proceso de creación literaria. Yo cito: he hecho ese ejercicio primero de manera inconsciente y después
me he dado cuenta de que era una exigencia misma de esa literatura hacer una especie de crónica de la vida cubana contemporánea. Y al sortear los escollos de una literatura de carácter meramente político, privilegiando el punto de vista social y humano de los traumas personales que va creando las situaciones, siempre persigue el objetivo, yo cito, de que no pierda el sustento sobre el que fue escrita, elaborándola en la misma Cuba, diciendo en repetidas ocasiones: yo soy un escritor cubano que ha elegido escribir en Cuba. Pero se ha insistido mucho en que la obra de Leonardo no se enfoca tan solo en la Cuba insular, sino también dándole una amplitud universal. El otro factor propicio a una aproximación conjunta es la beta generacional, elegida como estrategia narrativa por Padura, pues cada una de estas novelas protagoniza a un grupo de personajes de los que emanan visiones pormenorizadas, polifónicas y dialógicas. La diferencia es que la polifonía permite oír voces acerca de la misma temática y la relación que mantienen puede ser a veces agonísticas, o sea, visiones que son visiones encontradas, o sea, con una complejidad de perspectiva de los discursos que va desarrollando la novela de Leonardo Padura. Vale la pena recordar que Padura proyectó en Conde y sus personajes problemáticas de la generación a la que él pertenece, afirmando que, en cierta forma, su visión es la suya. Cabe notar entonces que distintos ejes coinciden en estos textos con variaciones según el contexto temporal tejido en torno a la historia de Cuba y desde el prisma de la memoria, el núcleo espacial de La Habana, del cual irradian como rayos de un círculo otros lugares de enunciación, que recorren territorios del insilio y del exilio. Los personajes comparten desgracias, pruebas y alegría, un arraigamiento a la isla aunque viven lejos, teñido siempre de la nostalgia de algo que no ocurrió, un porvenir utópico que se frustró. Todos estos parámetros en cada una de estas novelas dibujan visiones de Cuba desde dentro y fuera. Es palmario que lo logrado de la novelística de Padura radica en esa capacidad de siempre entretejer estos pilares de su arquitectura novelesca que configuran estas visiones a través del tiempo. Bueno, aunque, como lo dije, todas tienen su particularidad. Las 4 estaciones, pues, son una variación musical, como las 4 estaciones de Vivaldi. O sea que las situaciones de los personajes son variaciones en torno a la misma temática, pero andando el tiempo con ese año particular que fue el año 1989. Voy a volver a esto. En cuanto, como ya lo tiene dicho, la novela de mi vida teje a la vez la biografía ficcional, la novela policíaca, la nueva novela histórica, con este multiperspectivo, estas múltiples perspectivas de la nueva novela histórica que cuestiona los discursos ya establecidos acerca de la historia, de modo que las visiones nunca son simples, siempre se multiplican y van multiplicándose andando el tiempo en la novela, en las novelas de Leonardo. Estos cuestionamientos monolíticos de la historia
se ha vuelto una obsesión en la obra de Leonardo Padura, que nos ofrece una visión de la historia que cada vez más se amplifica y como polvo en el viento se inserta en el architecto de la novela del exilio y diaspórica, ampliando los espacios del exilio y diversificando la tipología de los exiliados del interior y de fuera. Bueno, vamos a detenernos, enfocarnos un poco más detalladamente en las 4 estaciones, enfocándonos en la historia y la memoria. Entre las páginas de esta tetralogía, el lector va descubriendo a Mario Conde, teniente de policía bastante atípico, pues no existen policías como él en Cuba, tachándose él mismo con humor o choteo cubano de machista, leninista y de cabrón recordador. Sus visiones de Cuba destacan a través de su profundo desengaño con respecto a la sociedad llena de incertidumbre que lo rodea, melancólico, nostálgico, escritor en ciernes, fascinado por Salinger y Ernest Miller Hemingway, y sobre todo reacio a las visiones de la sociedad difundida por los códigos de la novela policíaca revolucionaria. Y en este mundo la visión se matiza a través de una válvula de escape que encuentra Mario Conde en la amistad, un resorte de la resistencia a la desesperación, la buena comida cubana. Y no hay que descuidar este aspecto de la obra de Leonardo, que la cubanidad también no descuida la comida de la isla, en torno al personaje admirable de la Josefina, que más bien es un adorno literario, ya que la realidad vivida está más bien hecha de estrecheces y penuria. La visión del contexto histórico y la memoria que se ha tejido en torno al grupo generacional cuyos miembros nacieron al principio del proceso revolucionario, del que constan Conde y unos amigos del preuniversitario, son a su manera metonímicos de la sociedad revolucionaria. Carlos, paralizado a raíz de la Guerra de Solidaridad Internacionalista de Angola; Andrés, el médico exiliado en Miami, por no resistir la adultez de la vida cotidiana en su país. A través de su enfoque se despliega una visión del contexto histórico del año 1989, en vísperas de derrumbarse el bando socialista, en el que se mueve un Conde empeñado en perseguir a los delincuentes y traficantes de toda calaña en un entorno social trastornado. Si bien fue a buscar a los ancestros de Conde en las novelas negras de los estadounidenses Raymond Chandler, Dashiell Hammett, del español Manuel Vázquez Montalbán y la nueva policial latinoamericana, Mario Conde logra construir una visión social singular, muy cubana, pero en eco de la transformación mundial que se está produciendo en aquel momento. De aquellos años en que muchos de los cimientos de la sociedad y del hombre nuevo revolucionario van tambaleándose en un contexto crítico, tanto ideológico como moral y pronto económico, álgido, sin precedentes. La pregunta de Andrés lo resume todo, que es ¿cuándo todo aquello se jodió? En cuanto a la novela de mi vida de 2001, que escribe Leonardo tras terminar la tetralogía y después de dimitir Conde de la policía, amplifica la visión de Cuba en forma mucho más abarcadora y ambiciosa. En cuanto a la temática de la misma construcción de la nación cubana y fundación de su literatura en torno a la ternura
tertulia promovida por el poeta José María Heredia y Domingo del Monte. Y se tiene una visión de aquellos debates nutridos por los pensadores involucrados en el debate acerca del porvenir de Cuba, Varela, Félix Varela y José Antonio Sacco. Bueno, lo más llamativo, en este andamiaje novelesco es la puesta en relación entre la historia de los albores de las ideas de emancipación de una nación que todavía no existe, de los balbuceos del ideario independentista cubano en las 2 primeras décadas del siglo XIX y una visión de la dictadura de Machado y, sobre todo, de 2 hitos notables de la Cuba revolucionaria. De modo que la visión del marco referencial histórico de hoy, en el periodo especial de la década del 90 del pasado siglo, viene esclarecida por una visión de lo que fue la sociedad colonial mediante el punto de vista de Fernando Terry y de otro de los socarrones, Miguel Ángel. Por Fernando Terry, quien se fue al exilio a Miami y luego a Madrid y regresa a Cuba en el año 1998, cuando Cuba atraviesa por esta crisis del periodo especial. Por ejemplo, la evocación del Palacio de Aldama, que es un opulento edificio erigido por Domingo del Monte con el lucro de la trata esclavista en el siglo XIX, hoy sede del Archivo Histórico, permite valorar la decadencia arquitectónica y social de La Habana, en cuyas aceras se desparraman mercados de gente mísera y empeñada en encontrar en una ciudad de tinte picaresco algo para sobrevivir, o la de las antiguas casas principales convertidas en paladares para turistas. La Habana de Heredia, de los capitanes generales bajo el reinado de Fernando VII, Dionisio Vives y Miguel Tacón, su modernización de la ciudad a donde regresa el exiliado Heredia desde México en 1836, una ciudad a la que no reconoce, es la ciudad que le surte el mismo efecto a Fernando Terry en 1998. Entonces, esta construcción novelesca, como lo ha afirmado varias veces Leonardo Padura, la visión contemporánea viene aclarada por el pasado, pero también a través del prisma de la memoria. En cuanto a los años aciagos del quinquenio gris o el decenio negro entre 1971 y 1976, la estrategia narrativa generacional en esta novela propicia la confrontación a la vez polifónica y dialógica entre los puntos de vista de los amigos de la tertulia de los socarrones, estudiantes de la Universidad de La Habana, luego sometidos a los sobresaltos originados por la censura y que siguen escribiendo a pesar de la vigilancia, estableciendo ecos 18 años más tarde de la vivencia de aquellos que se quedaron a vivir en Cuba con las sensaciones de Fernando Terry, quien vuelve en pleno periodo especial y en el que se pone en entredicho los cimientos del modelo socialista. La expresión del malestar de uno de los personajes bien nombrado, Miguel Ángel, las estrategias de huida, el insilio forzoso de Enrique, la conmoción que le provocan el deterioro de La Habana y los estragos físicos patentes en sus amigos, conforman la visión de un país ensimismado y en crisis.
Sin embargo, las sospechas de delación que nublaron la amistad se disuelven, pues disfrutan de lo que les deparan las riquezas de su cubanidad. Terry, al recorrer las calles de La Habana, le sigue el paso a tantos escritores que en el pasado las recorrieron, desde Heredia pasando por Lorca o Hemingway. Un mismo hilo conductor recorre la novela como polvo en el viento, pues se centra también en un grupo generacional, el clan, cuyo foco de reunión, la casa en Fontanar, en las afueras de La Habana, descentra un poco en relación con las 4 estaciones y la novela de mi vida, ambientando la novela en las afueras, como las afueras de Montilla, donde tú vives. La periferia habanera. Mientras que en la novela de mi vida, La Habana era la obsesión del poeta José María Heredia, y su cubanía creció, nació, se arraigó en esta ciudad de La Habana, que describe con todas sus sensaciones, y ya está viendo cómo Cuba es una tierra de mestizaje a través de la visión que desarrolla de La Habana. Esta casa en Fontanar, en las afueras de La Habana, es como un Edén por la arquitectura, por los símbolos ahí enterrados. Por ejemplo, vestigios de la civilización de los taínos, elementos que tienen que ver con José Martí, los diálogos que intercambian aquellos que encuentran allá un sitio menos apabullante que el corazón empobrecido, sin luz de La Habana, dibujan una visión de todas las vicisitudes de la década del 90 por las que atraviesa. Como polvo en el viento, sigue explorando también los territorios del exilio cubano como un ensanchamiento de la novela de mi vida. Las facetas del exilio, los territorios y la gama de exiliados presentan una extrema variedad. Se perfila una visión a través de ellos de la cultura, de la identidad de los cubanos de adentro y los de afuera, que oscila entre el arraigamiento y la ineluctable hibridación en tierras foráneas, entre el empecinamiento de aquellos que no quieren irse, como Clara del clan, y los otros que se van a vivir fuera. Yo quisiera detenerme en un aspecto particular de esta novela para pensar en estas visiones. Estos personajes difieren de los otros de las novelas ya escritas, porque los personajes, en ellos prevalecen los científicos. Es una élite de científicos. Uno es físico, otra es veterinaria. Entonces, esta visión echa una nueva luz en este mundo cubano, con un análisis muy agudo de las transformaciones que va sufriendo la ciudad de La Habana, enfrascada en esta crisis, y se nota como las descripciones para dibujar estas visiones, las descripciones de Leonardo Padura van enriqueciéndose, enfocándose en otras clases, una composición del pueblo habanero, aquí hecho en particular de científicos. Y otro aspecto que también puede destacarse en esta novela
es el enfoque en el tema familiar, de la familia, que ya aparece, destaca en otras novelas, en particular en la novela de mi vida, Alrededor, en particular, de José María de Heredia, exiliado en México, y todos los esfuerzos que hizo por ser aceptado por conseguir la mexicanidad, lo que no consiguió nunca. Se quedó pues nostálgico de Cuba hasta el final, ¿no? Pues este tema de la familia ya existía. Pero en esta novela yo creo que es importante porque esta visión que se destaca a través de esta familia parece, ¿cómo decirlo?, muy original, pues Elisa Correa, que es un personaje, de mujer muy inquietante, de identidad huidiza, su hija Adela, quien anhela adentrarse en los recovecos de una verdad que le fue ocultada por su madre y saber mucho más de su cubanidad. Esta temática que se enfoca, que se desarrolla en torno a la familia, dice mucho de esta sociedad cubana, de la familia dispersada de los cubanos y todos los problemas que se les plantea cuando quieren volver a su cubanidad. Y esto contribuye todavía más a hacer más complejas estas visiones que Leonardo Padura no deja de modificar. Y la visión de la cubanía universal pues se desarrolla en torno a estas generaciones de cubanos que viven en Barcelona, que viven en Madrid, incluso el último se ha radicado en Tolosa, en Francia. Bueno, pues son visiones múltiples, encontradas, de una sociedad capaz de mucha solidaridad, pero escindida por problemas intestinos como la delación del Monte, la traición de Heredia por Del Monte, la delación sospechada por Fernando Terry y como polvo en el viento, el personaje de Walter, que también es posiblemente un delator. De modo que, para concluir, yo diría que hablar de una visión de Cuba a través de la obra de Leonardo Padura sería un error. Son visiones múltiples que no han dejado de ir haciéndose cada vez más complejas, y esperamos otra novela para saber hasta qué horizontes van a extenderse estas visiones padurianas. Muchas gracias, Clementín. Les dejo con Mario Vizcaíno. Bueno, buenas noches a todos. Primero que todo, quiero agradecer a Casa de América por la invitación, y especialmente a Ana María, que fue muy dedicada, tuvo mucha paciencia y muy profesional en el proceso de traerme aquí. Esto es un texto que voy a leer que se llama Leonardo Padura y Cuba, y una pregunta: ¿juntos para siempre? Encontrar las razones que mantienen a Leonardo Padura aferrado a Cuba es una motivación estimulante. En circunstancias normales no tendría mayor importancia, pues la lógica indica que un escritor desee vivir en su país, pero llama la atención que persista en mantenerse en una nación en crisis permanente y con una política de difusión que lo mantiene casi prácticamente silenciado.
Si es obvio que tiene la posibilidad de escoger otro destino para vivir, entonces flota en el ambiente una tesis después de leer las 14 novelas que escribió en un lapso de 3 décadas. Es un obsesionado sin deseos de cura. Solo así es posible entender su persistencia en tomarle el pulso a una nación, sumergirse sin prejuicios en su trayectoria y descubrir los vicios y virtudes de su organismo, una obsesión que ha sido útil al resto de los cubanos y al mundo para conocer la naturaleza de esta sociedad, y su comportamiento a través del tiempo. Cuando se mira hacia sus orígenes familiares, el barrio habitado por gente llana donde creció y el deporte cubano que lo conquistó de niño, se entiende un poco más el interés de Padura por saber por qué los cubanos somos como somos. Por eso, abrir cualquiera de sus libros, en cualquiera de sus páginas, es encontrar a Cuba iluminada por su honestidad o victimizada por su maldad, a veces en la conjugación de ambas características. Registrar a la isla mediante las expresiones de su carácter y su personalidad ha sido una de las formas que ha encontrado Padura para confesar una testarudez que pudiera estar motivada por una necesidad íntima y lejana en el tiempo, tal vez de cuando era muy joven y carecía aún de las herramientas teóricas y culturales y las plataformas para expresarse que adquirió después. Un estudioso de su obra periodística y literaria siente placer investigativo cuando comprueba, mientras escudriña en su quehacer, el interés de Padura por su país, plasmado de modo incipiente e inmaduro cuando era un veinteañero y soñaba con registrar la vida cultural de la nación en el mensuario El Caimán Barbudo, aquella publicación que lo abrazó primero, lo besó en las 2 mejillas, al mejor estilo español, y luego lo expulsó por sospecha ideológica. Las pruebas de su persistencia en entrar en lo más hondo de la naturaleza cubana están al alcance de la mano y desde muy temprano. Tanto es así que, cuando lo reubican en el vespertino diario Juventud Rebelde y le dan la primera oportunidad de escribir fuera de los márgenes encartonados de la prensa diaria, se va al barrio chino de La Habana a husmear en la historia de la emigración china a Cuba. Se mete en las históricas parrandas de la ciudad de Remedios, indaga en la trayectoria del ron más famoso de todos los tiempos en Cuba o en la presencia de los catalanes en la isla y su vínculo con la nostalgia, y recoge del tiempo los frutos y las huellas de personajes de distinta índole que ayudaron a hacer de la identidad y la historia de la nación. Entre ellos, un proxeneta adorado por multitudes y un tumbador que inició el jazz latino, una de las invenciones más célebres de la música occidental del siglo XX. En esa búsqueda de la identidad no faltó el béisbol, al punto de que, a 4 manos, con su colega Raúl Arce, entrevistó a las principales estrellas de ese deporte, muchas de ellas semi-olvidadas y abandonadas. Con el privilegio que otorgan las vivencias de los diálogos con los protagonistas, indagar en la historia y las tradiciones le permitió captar rasgos y características de la nacionalidad y el carácter cubanos, una experiencia que debió ser definitiva en su dedicación posterior a redescubrir la isla en su obra literaria. Tal vez por eso sea posible entender su persistencia en regresar siempre a Cuba a escribir sobre Cuba. Cuando pasen los años y terminen la polarización y la ideologización de la vida nacional, habrá que recurrir a la literatura de Padura para entender más a esa isla con forma de caimán. Parte de la atención que merecen sus novelas para comprender al país en sus últimos 3 siglos se ha diluido en un interés extraliterario en encontrar sombras que demeriten los hallazgos indiscutibles de una obra repleta de claves y señales cubanas. No por casualidad, Padura ha investigado el valor del poeta José María Heredia, de quien lo que más le llamó la atención al punto de dedicarle una novela fue su decisión de ser cubano, pese a haber vivido en la isla solo 6 años. Aunque pudo ser venezolano o mexicano, pues en México, por ejemplo, vivió la mayor parte de sus 36 años, quiso o necesitó pertenecer a Cuba, obsesionado con un país al que sentía sin dudas que debía servirle sin cobros revertidos, una entrega sin manchas que lo convirtió para siempre en un paradigma de la relación de un intelectual con su nación. La diferencia entre la pasión transparente de Heredia y la crueldad con la que le pagaron el poder español y algunos de los que él tenía como amigos resulta escalofriante a lo largo de toda la novela y provoca sus dudas sobre la naturaleza cubana, con el agravante de una pregunta macabra. ¿El carácter nacional en Cuba nació envenenado por la maldad? ¿Tiene una raíz mezquina? Es cierto que la malicia es tan vieja como el tiempo y parece inherente al comportamiento humano universal,
Pero llama la atención que sea una constante en el libro en el que Padura se regodea en los años en que se forma la nacionalidad cubana, la llamada identidad, una palabra que define a los pueblos. No hay que ser pesimista, pero si la maldad recorre las páginas de la novela de mi vida, como la sangre transita por las venas humanas, significa que durante la investigación para escribir su libro no solo afloró con abundancia esa actitud, sino que además al escritor le interesó hacerla evidente, asombrado por los posibles orígenes malsanos del pueblo del que él y su familia provienen. Con la novela de mi vida, su autor corrió el riesgo de que muchos de sus compatriotas no volvieran a leer sus libros. Es tan triste, negativa y pesimista que pudo tener un doble resultado: hacernos conocer el entramado social, político y emocional alrededor de un poeta ingenuo del siglo XIX que nos presenta replicado 100 años después en la vida de un profesor universitario ya en los años de la Revolución, y hacernos llorar con lo más putrefacto del alma nacional. Lejos de llevarla como un castigo de su destino, Padura utilizó la pesadumbre de la separación que su familia experimentó en la década de 1960, cuando su tío predilecto se fue de Cuba, para llegar hasta el destierro de Heredia, el iniciador del romanticismo, cuya bondad y nobleza solo le sirvieron para que el odio del poder español, el afán de riqueza de los cubanos esclavistas que temían la sublevación de los negros y la traición y la vileza de supuestos amigos lo convirtieran en el primer poeta cubano exiliado. Escrita con una combinación de narradores en primera y tercera persona, la novela de mi vida penetra con detallismo en el mundo interior de Heredia, a quien Padura dibuja con minuciosidad como a un joven sensible que mereció ser adorado por la nación. Lo más aterrador es la tesis deslizada por toda la novela. Cuba nació de una matriz autoritaria que ha persistido hasta hoy en definir la vida de los ciudadanos en contra de su libre albedrío y en marcar los límites a la libertad creadora de los intelectuales. En ese sentido, la novela de mi vida, cuyo título proviene del supuesto deseo de Heredia de escribir la novela de su vida, es también la de la vida de Padura, de sus colegas contemporáneos y los artistas que en cualquier época se han visto envueltos en la arriesgada pasión de interpretar la realidad con ojos propios, en un país que, en lugar de crecer en una relación diáfana con sus intelectuales y ciudadanos, ha vivido la mayor parte del último medio siglo convulsionado por un modelo social de relaciones de poder verticales en las que ha estado ausente la diversidad de voces. La mezcla de tres historias presenta en la primera al poder colonial, que hace añicos la vida de Heredia; en la segunda, en el siglo siguiente, al gobierno de Machado, cuya soberbia pisotea las aspiraciones libertarias de la sociedad; y en la tercera, en plena revolución, un grupo de amigos ve tronchada su existencia por un sectarismo ideológico que no admite otro pensamiento. Lo curioso es que los resultados de las pesquisas de Padura para la historia de Heredia se repiten en las vivencias de los personajes de la trama siguiente y luego en la tercera, que sucede cuando la Revolución Socialista tenía 30 años, un proceso social que estaba destinado a cambiar el destino nacional con un hombre nuevo que renunciaría a conciencia al pasado y miraría con la frente en alto hacia un futuro luminoso. Sin embargo, Fernando Terry, el personaje central de la tercera historia, es víctima del afán de un grupo político de imponer su ideología sobre el resto de la sociedad, y es tanta la presión que ejercen sobre él, tras ser delatado en su propio ambiente universitario, que termina exiliado en España, como Heredia en México 100 años antes. Padura quiere que notemos los riesgos de marginación de un intelectual en tiempos autoritarios. Como exponente de similitudes nefastas entre el pasado y el presente, la novela de mi vida le hace preguntarse a cualquier lector: ¿se trata del destino nacional? Terry había estado empeñado en enaltecer al primer poeta que sacudió la lírica cubana, pero no imaginaba que el terreno bajo sus pies también tenía grandes defectos para drenar, y terminó en un estado de crispación emocional como el de Heredia, pidiendo también un permiso para regresar a Cuba y víctima de intrigas y delaciones en su recinto profesional del que lo expulsa. Cuando terminó de escribir la novela de mi vida, Padura tenía un libro que desenterraba lo que el tiempo había sepultado y entraba como flecha en los recovecos íntimos de los cubanos como grupo cultural, con esa mezcla de características que generan a la vez admiración y desencanto. Le da vida a Heredia
cuando lo aleja de la visión pobre que sobre él había predominado desde finales del siglo XIX, al precio de que el lector mire con lástima al primer poeta romántico de Cuba en una novela hecha para el desconsuelo, sin una gota de piedad. Excepto por momentos de paz, amor y placer que Heredia experimenta entre sus amigos y con su novia, así como con una prostituta con quien establece una relación entre carnal y tierna, es una novela sobre la indefensión humana frente al poder político, disfrazado de muchas maneras para imponerse, no importa si tiene que dominar las vidas de los ciudadanos como los titiriteros manejan los de sus muñecos. La novela de mi vida es una reflexión sobre el origen y al mismo tiempo la frustración de Cuba como nación. El destino en la marca cubana. Ser categórico sobre la existencia humana es un riesgo ante novelas que llaman la atención sobre el destino. Fíjese el lector si es así, que cuando la sociedad cubana ha recuperado un poco de paz 10 años después de la experiencia emocional más desgarradora en 20 años de revolución, cuando millones de personas fueron compulsadas a agredir en las calles y frente a sus propias casas a cientos de miles que se iban por mar hacia Estados Unidos, la vida, de nuevo, convulsiona con el derrumbe del socialismo europeo, del que Cuba dependía económicamente. Un remolino de consecuencias incalculables desbarata la existencia más o menos organizada, con planes y proyectos individuales y familiares más o menos realizables. El 90% del comercio de Cuba se hace aire y en pocos meses aparece el caos económico, social, moral, que Padura también sufrió como ciudadano común entonces y convirtió 20 años después en la novela más cruda sobre los cubanos, triste como ninguna otra, en la descripción del desmoronamiento de la vida de un grupo de amigos que se creían dueños de su destino antes de que el azar y las decisiones de otros se lo hicieran añicos, como polvo en el viento. Con tramas y subtramas que colocan al lector en un laberinto con dosis de misterio, la novela está escrita a ritmo de rock y es tan flexible en el tiempo y el espacio que el lector no tiene oportunidad de sosegarse. La vida de estos amigos va como un carrusel en el que durante más de 30 años se acompañan, primero en la ingenua y despreocupada juventud, confiados en un proyecto social que apuntaba al paraíso en la tierra, luego en la incertidumbre y en la sensación de desamparo cuando el piso económico y espiritual se agrieta. Los personajes son amigos, sin dudas, pero van enseñando sus naturalezas ocultas, ignoradas por ellos mismos, a medida que la desesperación los carcome en La Habana y la nostalgia y los choques con otras culturas los pone ansiosos fuera de Cuba. En las 666 páginas de Como polvo en el viento, Padura construye unos personajes convincentes en su psicología, algunos de una coherencia previsible en su forma de actuar a medida que envejecen, otros con un estilo misterioso de comportarse que sale a flote con los miedos y la lucha por sobrevivir, para sorpresa quizás de ellos mismos. La palabra miedo, por cierto, rodea las actitudes de todos los personajes, incluso de los que en apariencia son más confiables para el sistema político. Es un vocablo que emerge en las primeras páginas y se mantiene hasta las últimas, con una persistencia de Padura en llamar la atención sobre miedos en apariencia inocuos, pero definitorios en actitudes y decisiones que toman sus personajes cubanos. Miedos especiales que un lector suizo o sueco tal vez no los capte en sus sutilezas sombrías. Miedos que subvierten en silencio el orden psicológico y emocional. Como polvo en el viento es la crónica incisiva sobre la ruptura del mundo personal de millones de cubanos, simbolizados en este grupo de amigos autonombrados el Clan, que utilizan su relación diáfana para protegerse de las desgracias que les va deparando la crisis mientras se profundiza, como un vendaval que arrasa hasta con las esperanzas, que es como cerrar el telón de la vida. Por eso ellos, que jamás habían pensado en vivir fuera de su país, terminan por hacer todas las triquiñuelas posibles para huir cuando no encuentran horizonte en medio de una vida para la que el poder político no solo les pide que vuelvan a sacrificarse, les pide que resistan contra viento y marea, aunque la resistencia sea a ciegas, sin horizonte a la vista, sin certeza del lapso de tiempo del sacrificio. A fin de cuentas, la tenacidad ha sido la mosca en el pastel revolucionario cubano. Un éxito evidente de Padura en esta novela es que toma de la mano al lector y lo conduce por una historia cruel y lastimosa, pero con una ternura que hace saltar las lágrimas en algunos momentos y muestra el amor por Cuba que el escritor no ha querido ni ha podido ocultar. Esa reverencia a una isla donde un grupo de amigos fue feliz primero y luego desgraciado
es una de las claves más humanas de este libro sobre el destino de los cubanos, a quienes en más de 200 años, poderes y circunstancias no han podido arrancar el ancla que suelen llevar aferrada al fondo de su país. Novela de intrigas que Padura resuelve como en un policíaco, Como polvo en el viento es sagaz en la manera de mostrar la transición entre el deslumbramiento que la revolución produjo, simbolizado en un matrimonio de arquitectos que renuncia a su vida de clase media y se entrega al esperanzador proceso social, y el apagón de las ilusiones populares 40 años después. Retado de nuevo por él mismo, construye aquí una estructura tan compleja como la de un departamento múltiple, con saltos temporales de canguro que mantienen al lector jadeante, con la ayuda de seducciones, personalidades enrevesadas, mundos particulares secretos y otros detalles que corren como el agua. Los personajes, que se contradicen por sus acciones, dan la sensación de que uno ve una película en la que los recuerdos, los pensamientos y los deseos se superponen. Como polvo en el viento, rebosa en símbolos. Uno de los más curiosos lo proporciona Adela, cuya existencia es el fruto de las invenciones y negaciones de su madre, una mujer seductora con dotes de líder dentro del clan y huellas emocionales de su vida en Cuba que se propone olvidar e inventarse otra al salir de la isla, hasta el extremo de cambiarse identidad y nombre. Además del mensaje de que los hijos en la cultura cubana suelen ser una extensión de sus padres, la señal más importante de ese cordón filial es que la resonancia del desbarajuste emocional que provocó la batalla por sobrevivir en Cuba alcanzó a una muchacha que nació a más de 90 millas de distancia y creció en otra cultura, sin escuchar nunca un detalle del pasado escondido de su madre. Estas y otras muchas realidades de Como polvo en el viento, las novelas del ciclo, Las cuatro estaciones y la novela de mi vida, tienen en común desde cualquier ángulo desde el que se miren las huellas de la identidad cubana, que quizás ayuden a entender las razones de la permanencia de Padura en Cuba. Un análisis que llevaría por obligación su insistencia en escribir con las claves de un lector cubano que permanece en Cuba. Aunque con sus atractivos y valores personales Mario Conde ha seducido a lectores de cualquier parte del mundo, los pactos íntimos y secretos con él los establecen los cubanos que viven el día a día en su isla. Es un riesgo asegurar que Padura no podría captar y reflejar las sutilezas de la complicada vida de los cubanos si viviera en España o cualquier otra geografía, pero hasta hoy todo apunta a que necesita habitar en su casa en el barrio habanero donde vive y sentarse a escribir allí, cerca de la ruidosa avenida, para seguir desmenuzando la vida de Cuba. La naturaleza de esa necesidad pertenece al misterioso mundo sensorial de cada cual, que hace a unos sentimentales y a otros pragmáticos. ¿Cómo entender entonces el hecho de que uno de los autores cubanos más estrepitosamente exitosos de su generación, con asiento privilegiado en el catálogo de la prestigiosa editorial Tusquets, con lectores en medio planeta, persiste en tener un cordón umbilical con Cuba que incluye la presencia física para la escritura de sus novelas? Si se alumbra en sus 3 años como periodista del Caimán Barbudo, rodeado de teatro, literatura y danza, las manifestaciones sobre las que escribía, y luego en los 6 como reportero de un diario, donde tuvo la oportunidad de indagar en los orígenes de la identidad nacional a través de la emigración, el béisbol, la música, así como lugares remotos, se puede concluir que las novelas de Padura comentadas en este texto son una extensión temática y emotiva de sus obsesiones intelectuales, periodísticas y humanas. Tanto es así que hasta que las anuales temporadas de promoción de su obra se lo permitieron, siguió haciendo periodismo y demostrando la relación que sella toda su obra escrita, como si en uno u otro soporte, reportaje o novela, comentario o cuento, necesitara opinar para expulsar así los desgarramientos derivados de observar y sufrir y a veces disfrutar a su país. Aun cuando ya no sufra con la intensidad de un cubano de a pie, como le sucedía hasta que comenzó a vivir de los derechos de autor de su literatura, es evidente que le duele el empantanamiento y el destino de una nación, su gente, amigos, familia, colegas, que no encuentra su camino de prosperidad. La novela de mi vida, Las cuatro estaciones y Como polvo en el viento son una extensión acabada y pulida por la dedicación del oficio literario, de su periodismo obsesivo, de su inmersión compulsiva en la historia de Cuba. La mezcla de optimismo y pesimismo que brota de sus crónicas y reportajes es la misma que está al pasar las páginas de sus novelas. Tanto en uno como en otras se encuentran los múltiples planos
en que Cuba necesita recobrar la luz que ha perdido. La oportunidad de decirlo ha sido el gran privilegio de Leonardo Padura durante casi 50 años de permanencia en el periodismo y la literatura. Esto es ya la final, se llama Todo comenzó con Mario Conde. Resultan más claras aún las intenciones de Padura de diseccionar el carácter cubano cuando se sabe que la novela de mi vida la escribió después de haber elaborado sus primeras 4 novelas negras con Mario Conde. Aunque es un elemento que le resultó atractivo y humano al dibujar la personalidad de su extravagante policía, el tributo a la amistad presente en su obra ha contribuido a resaltar a su contraria como componente de la esencia cubana, junto con otras características como la tendencia al choteo, la inconsistencia para empezar y terminar proyectos de vida, la capacidad para enfrentar con humor las crueldades cotidianas y cierta facilidad para la picardía como arma de sobrevivencia. El humor, y en especial el choteo, han sido a la vez expresión de un conformismo que forma parte también del carácter nacional. El paradigma del culto a la amistad que es Mario Conde y su disposición de encerrarla con sus amigos en un clan impenetrable para el resto de la sociedad, como si pudiera contaminarse en cualquier momento, es una señal clara de que en la observación de Padura la maldad es dueña y señora un siglo después de que a Heredia lo traicionaran sus amigos y colegas. Y por la experiencia de muchos cubanos, todas las evidencias apuntan a que La Habana ha seguido siendo un terreno fértil para esa hierba mala. La entrega de Conde a la amistad es tan límpida que se vuelve intolerante cuando la siente amenazada por la posible partida de un amigo de los predios donde fueron cultivando la fidelidad de secta. La condición sagrada a la que Conde lleva la amistad en sus códigos de comportamiento genera una química con sus lectores y los convierte en cómplices, admiradores y seguidores leales. Solo por su irreverencia ante lo establecido, por su iconoclastia, los lectores lo sienten también como a un patrono, un protector. Y como Mario Conde irrumpe en nuestras vidas para contarnos cómo ha sido y es la existencia en Cuba, la amistad se enlaza con otras muchas características que le permiten al lector saber cuánto del abandono progresivo de Cuba les pertenece a la dejadez y ligereza de los cubanos y cuánto al modelo político y económico afianzado en la isla después de la Revolución, cuyo aparato burocrático inmenso y omnipresente y la falta de estímulos de un modelo productivo ineficaz profundizaron casi hasta el hundimiento de la nación la inconsistencia cubana arrastrada desde la colonia. Tanto es así que a través de Conde la gente experimenta un proceso de reconciliación con la realidad, pues él mismo la conduce por vericuetos cerebrales y sentimentales en una complicidad que la literatura cubana no había registrado. Y en ese recorrido rebelde y sincero en el que los lleva de la mano, los lectores cubanos se reconocen, incluso se descubren. Con una ética severa, Conde remueve en lo escondido de la conciencia del lector terrenos fértiles necesitados del abono que los haga producir, a la manera de un cultivador del mundo interno de sus connacionales, en quienes deja caer semillas que cada cual aprovecha de un modo funcional. Después de recibir la primera, no pueden abandonar el vínculo con esa suerte de campesino literario que es Mario Conde. Muchos de los diálogos de Conde con sus amigos son los de los cubanos que se sientan por las tardes en el borde de la acera de su barrio a beber ron y conversar con la familiar presencia de la queja afín a esas reuniones espontáneas. En esas tertulias, tanto las literarias como las reales, los lectores desmontan a la perfección claves y señales que solo entienden ellos y Mario Conde. Todo lo que ha sido Cuba, para bien y para mal, después de 1989, cuando comenzó a desmoronarse el mundo personal de los ciudadanos, con una crisis económica, espiritual y social que se ha mantenido durante los siguientes 30 años, está en las novelas de Conde, a veces de modo evidente y punzante, en ocasiones entre líneas, cuando, por cierto, se hace más tentador interpretar o descubrir lo expresado debajo del terreno. Por eso, en sus pozos personales, cada lector lleva una cerradura íntima cuyas llaves Mario Conde sabe accionar sin que salte el picaporte. Quizás uno de los recursos más efectivos en la saga de Conde sea el contraste como modo de mostrar las diferencias entre el presente y el futuro dentro del mismo proceso socialista. La involución económica y social, las carencias cotidianas y la pérdida de algunos valores de los que los cubanos se enorgullecieron aparecen en forma de comparación tanto en los recuerdos del policía, tan dado a la nostalgia, como en su obsesión por comportarse de manera ética y leal a la amistad y al amor de su mujer. Y he ahí una de las más admirables jugadas de Padura en estas novelas.
Solo con la manera tierna y amorosa con la que Conde cultiva su relación con Tamara, aflora la caída que ha sufrido el amor de pareja en Cuba con el extravío de valores morales y éticos que se han alejado del núcleo de la vida de los últimos 40 años. En estas novelas está además la presencia de una serpiente que ha ido acechando cada vez más a la sociedad, una corrupción de diferentes niveles que, como en una cadena de eslabones irrompibles, envuelve a cada ciudadano, lo desee o no, empujado por dos hermanos gemelos, el oportunismo y la doble moral, instalada ya hasta en relaciones de pareja. Dentro de ese mundo nacionalmente contaminado, el investigador sobrevive con una reserva de honestidad que resiste la presión social por desviarlo, una razón poderosa para que el lector ame la literatura como único terreno donde aún existen hombres y mujeres con fortaleza cívica a prueba de tentaciones. Nótese que, aun cuando Conde es fuerte para enfrentar el desencanto, es débil también. Entra en estados de ansiedad y dudas, como es usual en los inteligentes. Es además un sentimental que se pregunta y medita cuando está solo, a veces mientras se flagela, como alguien consciente y responsable, identificado con los demás. Las novelas de Conde son las de los contrastes y las contradicciones de la Cuba contemporánea. Y una de esas grandes contradicciones es que el ciudadano común, pese a estar en el centro de una revolución convertida en Estado socialista, un fenómeno social y político que ha atraído durante medio siglo las miradas de todo el planeta, carece de una prensa que refleje la realidad. Por eso, cuando Conde, desilusionado, observa y habla, protesta y reflexiona, se convierte en un comunicador social y los lectores, al compartir con él la desilusión, lo reciben como al periodista que anhelan frente al televisor. Con una capacidad de observación propia de los buenos reporteros que Padura le pasa a su personaje convertido ya en mito, Conde va escribiendo una crónica de La Habana mientras viaja en auto hacia sus investigaciones o cuando desanda sus calles. Ese registro visual sustituye parte de la labor de la prensa con su visión edulcorada de la realidad. Por eso, cualquier observación de Conde, de Mario, como dice aquí, como lo llama Tamara, se convierte en una apoteosis para los lectores. La década de 1980 hasta la caída del muro de Berlín dio al sistema de periódicos, revistas, radio y televisión en la isla unos vientos de renovación que nunca más han soplado. Padura lo vivió en el periódico Juventud Rebelde con 200.000 ejemplares diarios y 400.000 en las ediciones de domingos que incluían un periodismo investigativo de competencia en el que jóvenes como él aprendieron lo mejor del oficio, pusieron su talento al servicio de Cuba y aportaron dignidad al mejor oficio del mundo. En su reseña Periodismo Literario Cubano, un cadáver exquisito, del año 2002, Padura recuerda la lapidaria conclusión del mexicano Paco Ignacio Taibo II durante un seminario a profesionales de la palabra en La Habana. Cuba es el país con mejores periodistas y con peor periodismo que alguien pueda imaginar. Por eso, el deseo de tantos cubanos de verse reflejados en los medios de su país encuentra en la capacidad comunicativa de Mario Conde una taza de oro. Y es que cuando el binomio de inteligencia y capacidad de observación que él posee arranca, no deja títere con cabeza. Incluso con ese placer masoquista que invade a los tristes con vocación de alegres y los hace observadores de lo incómodo sin que puedan disfrutar a plenitud. Y es que los cubanos no saben, ni quizás puedan vivir sin humor. Lo han necesitado siempre para llevar el peso de los días, sean más o menos severos. A veces usan una mezcla de humor y choteo que también emplean como rechazo a la autoridad, a la que le envían de esa manera una señal de insubordinación. Casi desde el nacimiento de Cuba como nación, esas estrategias han sido un arma exitosa contra el absurdo, tanto contra el más simple, originado en el seno de la sociedad, como contra el que crece desde los poderes. Y Conde, que suele asombrarse con los absurdos, reacciona en muchas ocasiones con el humor, irónico o menos elaborado, según el estado de ánimo en el momento de su desborde. Pocas cosas de Cuba escapan de su capacidad analítica. Desde su primer contacto con la realidad, se convierte en una suerte de avión de reconocimiento con un radar que lo registra todo. Pero dentro de su capacidad de observación de los comportamientos individuales y sociales, Mario Conde se proyecta por encima de la complicidad con sus compatriotas y envuelve a lectores de una treintena de países a donde ha llegado con estas novelas. Cubre las esencias humanas. Es tan penetrante que quien le lee encuentra en él una prolongación de sus propias personalidades, sin importar la latitud de donde viva. Desde una torre de Babel de nuestros días tan polarizados,
este personaje pudiera unir cuantas idiosincrasias existan. Nuestro conde ha logrado adeptos como si fuera líder de una asociación internacional en la que están pendientes de sus destinos huracanados. La gran conquista de Mario Conde es haber hecho universales conflictos de una isla del Caribe mediante la conducción de su propia vida atormentada. Un hombre quizás bipolar que en una mano lleva un látigo contra la maldad y en la otra una flor para el amor y la amistad, capaz de soportarlo todo y esperanzado en que, como un antídoto contra las desventuras, alguien abra sus brazos en el momento de mayor desolación. Gracias. Bueno, muchas gracias. No sé si, Leonardo, quieres decir algo de todo lo que hemos dicho aquí o si ustedes tienen luego alguna pregunta. ¿Me voy? ¿Te has sentido reconocido? Sí. Nos hemos alargado un poco, pero muy creo breve que... porque hoy se ha alargado la sesión. Nada más quería agradecer, por supuesto, a mi editor de estos últimos años, Juan Cerezo, o de tantos años, pero bueno, ahora al frente de la editorial, Juan Cerezo, a la doctora y vieja amiga, que no es vieja, esto es vieja la amistad, no Clementín, su texto que bueno, forma parte de varios estudios que ella ha hecho, como bien dijo Juan, sobre todo un libro dedicado precisamente a la novela de mi vida. Y bueno, Mario Vizcaíno, que está en estos momentos enfrascado en un trabajo de escribir una especie ahí de biografía literaria, y esto es un poco una quintesencia de lo que está haciendo él en Cuba. Y solamente quiero decir algo porque se habló bastante de una de mis novelas, la novela de mi vida. Y solo quiero decir algo porque estamos ya muy pasados de tiempo. Cuando me preguntan sobre esta novela y sobre mi trabajo literario, yo siempre digo que ese es el libro en el que más cerca yo me he quedado de lo que yo quería decir, en el que más cerca yo he estado de lo que yo quería decir. Y generalmente cuando digo eso, pues los periodistas piensan en la censura. Y le digo, no, la censura es otra cosa. Estoy hablando de capacidad de expresar algo, Uno se autocensura y deja de decir determinadas cosas. De eso voy a hablar el viernes precisamente. El escritor se autocensura, deja de decir determinadas cosas. Pero la esencia del arte, de la escritura, de la expresión literaria, es tratar de decir algo. Y hay veces que uno hace ese esfuerzo hasta un punto y lo consigue más o menos. Yo creo que en todo mi trabajo donde más cerca me he quedado de ese punto ha sido en esta novela, porque es un libro que es absolutamente visceral, es un libro visceral. Es un libro que, aunque tiene toda una serie de reflexiones históricas, filosóficas, sociales, está hablando de algo que va más allá de todos esos contenidos y que tiene que ver con ese elemento tan difícil de definir que es pertenecer a una cultura, ser parte de una cultura, practicar una cultura, vivir una cultura, expresar una cultura. Y cuando descubrí que José María Heredia podía servirme como puente para hacer esa indagación, fue además de una manera muy extraña. Un día, recuerdo que era un domingo, en la casa estaba leyendo un libro de Reinaldo Arenas, y en ese libro de Reinaldo Arenas me encontré esa frase que utilizo en el título, que es una carta que Heredia le escribe justo después de hacer la visita al Niágara y de escribir la primera versión de esa oda. Le escribe a su tío Ignacio, que está en Cuba, y le dice: no sé cuándo despertaré de mi sueño, no sé cuándo acabará la novela de mi vida para que empiece su realidad. Y de pronto, coño, pero si Heredia pensaba que su vida era una novela,
¿cómo es posible que no hayamos escrito la novela de la vida de Heredia? Y ese fue el impulso, Es una de las pocas novelas mías que sé en qué momento nació y de qué origen partió. Y a partir de ahí, bueno, empecé todos esos estudios que hice durante bastante tiempo, entrando en personajes, además en un momento muy especial de la vida cubana. Con Heredia convive Félix Varela, que era uno de los profesores del seminario al que Heredia asistió como oyente, se asomaba, no era uno de sus alumnos, pero sus alumnos estaba, por ejemplo, Domingo del Monte, considerado por Martí el hombre más útil de su tiempo. Yo también diría que era el más hijo de puta de su tiempo, pero eso no demerita su utilidad, Sí, no. Es que Domingo del Monte era un demonio, pero hizo algo. Domingo del Monte es uno de los fundadores de la imagen de La Habana, cuando convoca y de la imagen de Cuba, cuando convoca a ese grupo de escritores, entre los que está Cirilo Villaverde, que coincide en esa época, Félix Tanco, Esteban Echevarría, para que escriban, José Antonio Echevarría, perdón, para que escriban las novelas fundadoras de la ciudad. Es una época en la que está José de la Luz y Caballero presente, está una serie de personajes, el Ciego Escobedo, José Antonio Saco, que es un personaje absolutamente dramático, que merecería otra novela de su vida, y que es el hombre que ayer en una entrevista tuve que evocar por algo por lo que fue muy criticado en su momento y que después la historia le dio la razón. Saco, ya exiliado aquí en España, Saco muere en la calle Diagonal de Barcelona. Ha empezado la guerra de independencia de Cuba y él no estaba de acuerdo con esa guerra. Decía, el problema es que yo sé cuál es el final de esa guerra. El final de esa guerra es que vamos a tener más peligro de hablar en inglés que de hablar en español. Y prefiero seguir hablando en español que tener que comenzar a hablar en inglés. Al final, Martí le dio la razón con todo lo que dijo en su proyecto independentista, y más que Martí, le dio la razón la realidad. Con esas dos intervenciones norteamericanas a Cuba que pusieron en peligro la condición nacional cubana, como pusieron en peligro la condición nacional puertorriqueña, que ha sido objeto de una lucha. Saben que el pueblo de Puerto Rico tiene el premio Princesa de Asturias de la Comunicación por su defensa de la lengua española. Ha sido una lucha de todo un siglo para salvar a través de la lengua la identidad. Y de alguna manera a nosotros nos ha ocurrido lo mismo con otras características, con otras condiciones. Y todo esto está ocurriendo en ese momento germinal de la cultura cubana, y con un hecho literario tremendo. Y es que muy probablemente el que consideremos el poema fundador de la nación cubana sea un plagio, sea un fetiche, sea un invento, sea algo que escribieron este grupo de escritores. Y yo discutí mucho, Ana María, con Enrique Saín, que era el principal estudioso de Silvestre de Balboa, y con Ambrosio, fue con los que más discutí este tema, y conocedores profundos de la literatura, de la historia de la literatura cubana. Y recuerdo que Enrique me dijo, porque yo dije, si yo convenzo a Enrique y a Ambrosio, puedo convencer a todos los lectores. Y eran los que yo tenía que convencer. Y Enrique me dijo, hay tantos argumentos para pensar que es falso como para pensar que es real. Y si es así, si el origen de la cultura, la literatura cubana está basado en un supuesto poema épico que es una superchería es la palabra exacta, perdón, dije varias cosas, dije plagio, en fin, la superchería es terrible. Y Vizcaíno ha hablado un poco de eso, y por supuesto Clementín.
Les agradezco mucho a los dos sus valoraciones. Y a Juan, pues qué decir de mi relación con Tusquets. Como él bien dice, ha sido una historia de amor que hemos vivido a lo largo de todos estos años, en la que tuve el enorme privilegio de trabajar varios años con Beatriz de Moura, un mito de la edición en lengua española, y con un señor que se llamó Antonio López de la Madrid, el director comercial de la editorial, al que yo le puse como sobrenombre el hombre del avión. Porque Tony López me dio una enorme confianza en lo que yo tenía que hacer. Tony me decía, si algún día, por lo que tú escribes, tienes un problema en Cuba, yo alquilo un avión y te saco de Cuba. Y eso me dio una enorme seguridad para poder seguir escribiendo. Así que mi gratitud a Tusquets es infinita por lo que he podido hacer como escritor, gracias a todo ese equipo maravilloso que se extiende hasta hoy, con las muchachitas de prensa que ya tienen 50 años. Yo les sigo diciendo las muchachitas de prensa, con mi agente Alejandra hace 20 años, con Juan, que es el editor más despiadado. Yo ahora mismo, que ustedes me ven, estoy cagado, porque yo tengo que hablar con Juan hoy y mañana del libro que estoy escribiendo ahora. Y no sé cómo me va a maltratar. No sé cómo me va a maltratar. Porque es tremendo. Pero siempre también he dicho algo, y esto creo que es muy importante. En Tusquets nunca me han pedido que yo haga algún cambio en mis libros con carácter político. Nunca. El problema político es mío. Siempre han tratado de que el libro que yo publique sea el mejor libro que yo sea capaz de escribir. Y eso ha sido un soporte que he tenido todos estos años, gracias a Beatriz, gracias a Juan y gracias al grupo de editores con el que he trabajado. He trabajado con varios a lo largo de todos estos años, con José María, con Ana, con Cristina, en fin, porque es una casa que ha logrado mantener su estructura durante todos estos años, y eso también para los escritores es algo muy importante. Muchas gracias, Ana María, por no botarnos de aquí, por extendernos hoy demasiado. Muchas gracias a ustedes por su presencia y bueno, mañana seguimos hablando. Muchas gracias. Muchas gracias.